análisis del proyecto de ley para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal, es decir, en la reforma tributaria, el gobierno se está jugando no solo la salud de las finanzas públicas en el corto plazo, sino el futuro de su relación con el poder legislativo, con el que acumula una historia de toxicidades y en corto tiempo. En estas circunstancias se puede aspirar a una recomposición de los prejuicios e intentar una vez más construir una mayoría que dote de gobernabilidad al régimen. Lo vamos a conversar con Ana Belén Cordero, asambleísta del Movimiento Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Ana Belén, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las razones por las que antes no se podían poner de acuerdo y ahora resultan que confían desde el oficialismo en que se podría lograr la aprobación de la reforma tributaria por consenso con algunas organizaciones políticas? ¿Qué es lo que cambió de parte y parte para poder llegar a esta instancia con quienes hasta ayer se amenazaban con la muerte cruzada? Bueno, yo creo que primero que nada hay que entender justamente el contexto de la Asamblea Nacional. Hay momentos en que la espuma sube, los ánimos suben, y hay momentos en que la espuma baja, y en estos momentos creo que estamos en una pausa, en una paz, digamos, que mantiene o que permite dar esta gobernabilidad. ¿Permanente o coyuntural? Yo creo que es coyuntural, pero esperemos que sea permanente o al menos en un mediano plazo porque el bien del país. Pero más allá de eso, el gobierno ha demostrado esta necesidad de conversar con los distintos bloques, ya lo hizo con Pachacutic, ya lo hizo con la Izquierda Democrática, va avanzando también con el Partido Social Cristiano. Yo creo que es importante este diálogo y estos aportes, eso es lo que quería el gobierno. Bueno, también conversaron con UNES, ¿no? Lo que pasa es que allí no hay posibilidad de acuerdo. Lamentablemente UNES, digamos, no quiere conversar con el gobierno, no le interesa, digamos, esta posibilidad. Ellos solamente están enfocados en la destitución del presidente de la República. O la impunidad, la anulación de los jueces, de sus compañeros procesados. Bueno, imagínense, eso es algo en lo que el gobierno nacional no está dispuesto a ceder, ¿no? En todo caso, queda claro que estamos en un momento distinto, y es verdad que el gobierno ha dialogado, pero hasta el momento el único diálogo del que se obtuvo un resultado concreto fue con los transportistas. Y mire usted, que tanto esfuerzo sirvió de poco porque el tema, y me refiero al valor de los combustibles, va a ir a una revisión por presión de otras organizaciones sociales. Bueno, en realidad yo creo que el tema de los combustibles no es el único argumento, ¿no? De hecho, en la reunión de la CONAIE anteayer en Presidencia de la República hubo varios acuerdos sobre la educación intercultural que solicitaba la CONAIE, sobre el tema de indultos, digamos, o de no indultos, de perdones a los créditos agrícolas, a los pequeños agricultores que han sido golpeados por la pandemia. Yo creo que hay temas en los que sí se llegaron a acuerdos. Se puede revisar, es lo que ha dicho el presidente, que van a revisar, que van a hacer los análisis, que van a hacer los ejercicios sobre el tema de los combustibles, pero no hay nada definido en el momento, ¿no? Y por eso es que no sabemos cuánto tiempo más pueda durar esta tranquilidad, porque ya la CONAIE dijo, o mejor dicho, ejecutó hace un par de semanas una suerte de movilización que, según la CONAIE, fue exitosa, según el gobierno fue un fracaso, pero se podría volver a calentar el ambiente. Bueno, en esta reunión en la CONAIE también llegaron a un acuerdo, a un tema concreto, definir que el llamado a las calles, el llamado o la alteración de la paz, digamos, y que la vía de no diálogo no necesariamente es lo que beneficia, ¿no? De hecho, Antonio Vargas en esa reunión dijo, ¿no?, que el camino es el diálogo en estos momentos. Yo creo que ese punto sí tenemos en común también con la CONAIE. Claro, el problema es que Antonio Vargas es un ex dirigente que acaba de ser indultado por el gobierno, la cabeza actual de la CONAIE, Leonidas Issa, y es un líder un poco más beligerante. Bueno, sí, pero Leonidas Issa también ha demostrado una actitud propositiva al volver a aceptar este diálogo con el gobierno, a llegar a presidencia. Yo creo que hay mejores caminos que en gobiernos anteriores donde no se sentaban a conversar, ¿no? Esta suerte de tregua entre el Ejecutivo y el Legislativo, que parecería consolidarse en el momento en que se rechaza el informe de mayoría de la Comisión de Garantías Constitucionales, me refiero al informe de Pandora Papers, ¿podría romperse una vez que llegue al Pleno de la Asamblea el proyecto de reforma tributaria? En otras palabras, lo que le pregunto a Ana Belén es si estamos presenciando una relación pacificada o un verdadero diálogo democrático. Yo creo que estamos presenciando ambas opciones que usted plantea, Lenin. ¿Por qué? Porque justamente a pesar de las diferencias políticas que pueda tener el bloque oficialista con Pachacutic, con la Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano, hay un objetivo en común, que es mantener el respeto al orden constituido y a la institucionalidad y al presidente de la República en funciones. Ese es un tema que tenemos en común, que todos los partidos lo han anunciado, y creo que eso
eso no debe contaminar los otros hechos que es, por ejemplo, la aprobación de la proforma o la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico. Usted decía hace un momento, UNAS lo que quiere es la destitución del presidente de la República. ¿Ese es su objetivo? ¿Ese es su intención de vida? Lo han demostrado de manera evidente y contundente en las últimas semanas. De hecho, mire usted cómo se ocurrieron o cómo se dieron las comparecencias en las comisiones, cómo se han dado los diálogos acalorados, las faltas de respeto a los funcionarios públicos en esa comisión, el contenido del informe que está basado en relatos políticos y no en hechos y no en pruebas, ¿no? Es clarísima esa evidente necesidad golpista que tiene el bloque de UNES contra el gobierno. Una cosa es tener apertura para el diálogo y otra muy distinta el tener una apertura para renunciar a las expectativas primarias y ceder ante las consideraciones del otro. ¿Tiene el gobierno del encuentro esa pasta o por el contrario están convencidos de que eso sería claudicar y que por ello hay que mantenerse inflexibles a cualquier costo en las ideas primeras? Nosotros siempre estamos dispuestos a conversar. El presidente de la República lo ha mantenido esa como una consigna de este gobierno y de campaña. Pero una cosa es conversar, otra cosa es ceder. Hay cosas en las que se pueden ceder y se pueden conversar. Hay cosas en las que no se puede ceder, que es indultar o permitir que las personas perseguidas por la justicia, hoy prófugas, etcétera, sean esgrimidas o liberadas de la justicia y de sus cargos, ¿no? Ese es un tema en el que entiendo el gobierno de la República no está dispuesto a ceder. Hay otros hechos, por ejemplo, como temas de la ley. Hay otros hechos en los que se puede conversar, se puede ceder, se van a pulir textos. De hecho, eso es lo que quería el gobierno en la Asamblea Nacional y eso es lo que está ocurriendo en los diálogos, en las mesas técnicas, ¿no? Ana Belén, nuestra compañera Denise Molina tiene también algunas preguntas para usted. Denise, adelante. Buenos días, asambleísta. A propósito de la reforma tributaria, el IVA se creó hace 50 años con una sola tarifa y muy baja. En este medio siglo, sus creadores, que son los países europeos, no ponen tributos a la producción o al empleo. Es normal que no haya aranceles aduaneros o que sean muy bajos. Tampoco tienen impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, hay un IVA diferenciado para los ricos y para los pobres, porque los ricos, por supuesto, consumen productos más caros. ¿Debería el Ecuador tener un IVA diferenciado? 3 tarifas bajo el 12% para personas de bajos recursos y un IVA para ricos, 3 tarifas arriba del 12%. Y le hago esta consulta porque si de algo carece la reforma tributaria es de planteamientos creativos. Si nos vamos a los conceptos, es fiscalismo puro y duro. Bueno, yo creo que el tema de la propuesta de un IVA diferenciado puede ser buena o beneficiosa, sin embargo, administrativamente es muy difícil implementarla. Tendría que ir cada persona con su cédula, identificarla a la administración tributaria sobre quienes consideramos ricos o clase media o menos favorecida y con eso ver qué tipo de IVA se cobra, ¿no? Yo creo que para eso están ciertos beneficios tributarios que plantea justamente la reforma, como el IVA cero o el bajar el IVA en productos necesarios como higiene femenina, como pañales populares, como la transición ecológica a los vehículos híbridos. Yo creo que hay ciertos beneficios y se pueden plantear beneficios adicionales desde las mesas técnicas de diálogo en la Asamblea Nacional para aliviar a esta clase media. Sin embargo, esa diferenciación del IVA yo la veo bastante complicada en términos administrativos, ¿no? Ahora, la bancada de Creo ha entendido quizás que el primer círculo de asesores del presidente son personas, sí, altamente calificadas académicamente, pero que la mayor parte de su vida profesional la han vivido en el extranjero. ¿Será que tal vez le falta un encuentro con el Ecuador de los pobres, que es totalmente distinto al que conocen? Bueno, hay algunos que se han formado afuera, pero eso no quiere decir que hayan vivido toda su vida fuera del país. Yo creo que es beneficioso tener estar bastante calificado académicamente y quizás en gobiernos anteriores lo que faltaba era eso, quizás calificación y demasiada, más que vivir en el Ecuador, demasiada experiencia quizás política que en algunos casos podría verse cuestionada. Yo creo que un mix de los dos temas, tanto la calificación como la experiencia de haber vivido acá y de tener experiencia en el manejo público, es un mix importante y necesario. Sin embargo, el presidente Lasso confía enteramente en su gabinete y es totalmente consciente de las bondades que tiene su gabinete en función de lo mejor para el país, ¿no? Asambleísta, su esposo es asesor jurídico del presidente. ¿No hay ahí conflicto de intereses? ¿Hasta dónde se puede investigar, se puede fiscalizar? Bueno, en realidad mi esposo es el secretario jurídico de la presidencia. En el día en que fui yo elegida para la curul como alterna del hoy difunto César Monge, yo
fui posesionada, digamos, el día 21 de mayo, y antes de eso, el día 12 de abril, en horas de la mañana, el presidente de la República llamó a mi esposo, Fabián Pozo, y le propuso ser secretario jurídico de la presidencia, con lo cual, primero que todo, él trabaja en el Ejecutivo y yo trabajo en el Legislativo. Son dos funciones totalmente distintas. Su cargo en concreto no es sujeto a juicio político, sin embargo, son funciones distintas que no habría ningún conflicto de interés. Tan no hay conflicto de interés, Denise, que yo acabo de cerrar un caso de fiscalización en Flopec, donde la gerente general subrogante fue removida de su cargo, se cambió la administración por las pérdidas flagrantes que tenía esta empresa, y esta gerente pertenecía o estaba, digamos, cumpliendo funciones en el actual gobierno. Yo creo que se puede fiscalizar de manera responsable y ética. Gracias, asambleísta, por sus respuestas. Lenin, tú continúas. Gracias, Denise. Ana Belén, la aprobación de la ley de la reforma tributaria es sin duda un objetivo del régimen, pero la prioridad es aprobarla como sea, es decir, vía Ministerio de la Ley incluida, o se prefiere que sea producto del consenso y del respaldo de otras organizaciones políticas. Lo segundo, definitivamente, Lenin. Yo creo que para nosotros lo más importante, y lo fue con la Ley de Creación de Oportunidades en su momento, era que se debata y se lleguen a consensos en la Asamblea Nacional, que se reciban a gremios, a cámaras, a distintos sectores, como está ocurriendo en estos momentos. Sé que han ido sectores del transporte, sectores de bebidas, sectores del turismo. Para nosotros es importante que llegue al informe de primer debate la próxima semana a la Asamblea, que se conozca, que haya el informe de segundo debate, que se vote, y todo eso debe ocurrir en este mes. Lastimosamente los tiempos son muy cortos, pero lo importante justamente es eso, reducir el déficit y ahora sí aprobar esta ley y dar paso justamente a la ley laboral, que eso sí es lo que necesitan los ecuatorianos también en estos momentos, ¿no? ¿Y se va a incorporar, se va a aceptar esta sugerencia de Izquierda Democrática para que estos incrementos los incrementos que al final se darán en el pago de impuesto a la renta de personas naturales arranque desde $3.500 y no desde 2.000 como dice el gobierno? Entiendo que la Izquierda Democrática ha planteado, se está analizando esto en las mesas de diálogo. No le podría decir en estos momentos si se va o no a acoger. Pensemos que este planteamiento de la Izquierda Democrática habla de casi $40.000 de ingreso al año. En estos momentos es muchísimo menor la base imponible para la tributación de impuesto a la renta. Entiendo que se van a hacer los números, se van a hacer los ejercicios, y si es que hay cabida para ello, el Ministerio de Finanzas llegará a un acuerdo finalmente, ¿no? El sector productivo también dice, hey, ok, no hay otra que dar una vez más un aporte extraordinario, pero al menos permítanos que eso sea un crédito tributario. ¿Le suena lógico? Bueno, yo creo que ese ya es un tema de cifras y de números que deberá trabajarlo el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, creo que estas contribuciones especiales son temporales, eso, por 2 años. Sí, puede sonarnos a otras medidas impositivas de gobiernos anteriores, pero en estos momentos la responsabilidad tributaria y el reflejo de lo que pagamos en esta administración del presidente Lasso es bastante transparente, y vamos a ver los resultados que no se van a desvanecer en las arcas del Estado. Ana Belén, ustedes han estado trabajando las últimas semanas en la Comisión de Fiscalización en la investigación del tema Alex Saab y sus implicaciones con el Ecuador. Le voy a rogar, en honor al tiempo, que sea muy concreto y que nos comente cuáles son los principales hallazgos que se han realizado dentro de la Comisión hasta el momento. Efectivamente, en el caso Alex Saab y con el sistema Sucre se movieron aproximadamente $2.600 millones. De esos, $296 millones lo manejó la empresa Foglocons, constituida por Alex Saab, Álvaro Pulido, un muerto, y Luis Eduardo Sánchez Llanes. Ellos tenían nexos directos con el gobierno nacional de en ese entonces el presidente Correa, con Nicolás Maduro, porque Alex Saab es el testaferro de Nicolás Maduro, y por supuesto con Colombia. Lo que nosotros hemos encontrado en estos hallazgos es que finalmente varias autoridades del gobierno tenían conocimiento. SRI, aduanas, Banco Central, tenían la obligación de denunciar estos hechos y se persiguieron en muy pocos casos con una muy mala tipificación penal. Lo que nosotros buscamos como objetivo principal es que la justicia ecuatoriana reabra las investigaciones y colaborar con la justicia estadounidense. ¿Hubo delitos? Hubo delitos, por supuesto. ¿Lavado? Delitos conexos a lavado de activos, como lo está persiguiendo la justicia norteamericana. Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Encantada, Lenin.